privilegio compartir el panel con Consuelo, Carmen Beatriz, Federico, Lorenzo y nuestros comentaristas, Marco Antonio, Javier, Marcela y la diputada de Querétaro. Vamos a platicar el día de hoy sobre la irrupción del COVID en el sistema educativo mexicano. Hoy vivimos una crisis y el tamaño de la crisis tiene que ser el tamaño de la oportunidad que tenemos delante de nosotros. Porque como diría John Ruskin, educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de esa persona alguien que anteriormente no existía. Quiero agradecer a Marta Carrillo la preparación de muchas de las notas que voy a utilizar el día de hoy y saludar al coordinador de esta mesa con quien tuvimos, con el doctor Robledo, el privilegio de construir la anterior reforma educativa de la que me siento muy orgulloso y que algún día podremos platicar. Hoy quiero hablar de dos aspectos. Primero, cuáles son el diagnóstico y algunos de los retos de la educación en México. Y segundo, cuál es la irrupción del COVID y cuáles son sus consecuencias. Diagnóstico. ¿Cuál es el tamaño del sistema educativo? Tenemos 36 millones de alumnos, 25 en educación básica, 5.25 en educación media superior, casi 4 millones de alumnos en educación superior y casi 2 millones en capacitación para el trabajo. ¿Y cuáles son estos retos? Voy a destacar principalmente tres, no puede ser uno exhaustivo. Uno, el rezago educativo. Dos, las políticas centralistas. Y tercero, un problema de enfoque, de concentración. Hablemos de los retos. El rezago educativo. Cuando una persona no cuenta con escolaridad o tiene al menos 15 años de edad y no ha culminado la secundaria, el INEGI en México lo registra como 31 millones de personas en esta situación, en un país de 125 millones de habitantes. El rezago es entonces inmenso. Y tenemos muchos problemas en el camino. Por ejemplo, embarazos precoces. Hay 62 embarazos por cada 1,000 niñas y adolescentes. La delincuencia. Hay un porcentaje creciente de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos. La pobreza, que está creciendo, y más ahora con las políticas clientelares. La desintegración familiar. En México, el 21% de los adultos del país consideran que la desintegración familiar es una de las tres principales detonantes de la inseguridad. El trabajo infantil. En México trabajan casi 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad y desarrollan actividades peligrosas. El abandono escolar. De cada 100 estudiantes de educación básica, solo 57 están ingresando al bachillerato. Y por si eso fuera poco, aprendizajes insuficientes. Según las pruebas internacionales de PISA, en la de 2018, 45 de cada 100 estudiantes no entienden lo que leen, y de acuerdo con la prueba Planea de 2019, 61 de cada 100 no aprenden lo suficiente, por ejemplo, en matemáticas. Tenemos entonces una gran cantidad de deficiencias y por eso tenemos que combatir el rezago educativo, incrementando el número de profesionales capacitados, un mayor financiamiento educativo integral y la ampliación del sistema educativo. Segundo reto, las políticas públicas centralistas sin una comprensión de la diversidad compleja y creciente del sistema educativo. Pues hoy tenemos una inconexión entre la autoridad federal y la autoridad local. Y prueba de ello es que una docena de estados decretaron la suspensión de clase el 16 de marzo y la Secretaría Federal hasta el 23 de marzo. Y más de 15 estados anunciaron que no regresaremos a clase el 1 de junio y luego hasta con rezago. El propio secretario de Educación lo anunció hace unos cuantos días. Tenemos entonces un problema de gobernanza por una falta de federalismo, porque la estructura es tan débil que necesitamos concatenar los órdenes de gobierno, municipio, estado y federación. Y necesitamos construir un sistema educativo nacional
Y el año pasado, cuando se promulgó la contrarreforma educativa, se cometieron al menos dos errores. Uno, se desmanteló el órgano autónomo de evaluación, y segundo, se quitó prácticamente la evaluación seria del sistema nacional y del propio magisterio, entregando estructuras clientelares de la mafia del poder, donde el gobierno se convirtió en el poder de la mafia para que fuesen sindicatos los que estuvieran tomando algunas decisiones. Tercer reto del diagnóstico, una reforma mal enfocada, porque no ha hecho los cambios necesarios, no ha modificado el modelo educativo, sí le quiere dar mayor importancia al maestro, a lo cual le damos una gran bienvenida, pero no se ha hecho un énfasis suficiente para la evaluación integral, y para que en esa evaluación integral podamos ver el magisterio, los alumnos, los directivos y el sistema en su conjunto. Con este diagnóstico rápido, irrumpe el COVID-19 que nos da retos y oportunidades. Y aquí necesitamos tener una humildad intelectual para reconocer que no estábamos preparados, que no entendemos a fondo el problema, que siempre hay que escuchar a los demás, que otros están generando datos y que tenemos que irlos cambiando. Porque el problema de la ignorancia es que es invisible a nosotros. Y hoy lo que necesitamos fomentar es mucha investigación educativa. El gobierno nacional tuvo un programa de Aprende en Casa, hizo un esfuerzo, sin embargo ha sido claramente insuficiente, porque no estábamos preparados. Por ejemplo, el INEGI señala que solamente el 40% de las casas tienen computadora. Entonces, primero, no todos los educandos tienen acceso a conectividad y a tecnología. Segundo, no todos los docentes están preparados para darle continuidad al trabajo a distancia. Tercero, la situación de las familias es distinta. Hay familias grandes, familias monoparentales, condiciones de vivienda diferentes, distinta disposición de padres y tutores para poder atender todo esto. Y la condición de padres y madres de familia y educandos no es suficiente. Entonces, en un mundo como el nuestro, con 36 millones de educandos, pues la crisis es muy grande. Y es el momento de enfocar la educación con una lente que nos permita una comprensión más profunda y más amplia. Y por eso tenemos que suplir las lecturas y posturas hegemónicas, autoritarias, que reducen el sujeto de la educación solamente a como una persona enseña y el otro está aprendiendo. Todos somos responsables de la educación. Y en este nuevo campo de posibilidades, tenemos que elegir diferentes maneras para poder tener mejores condiciones, para poder cambiar las cosas. Como decía Pitágoras, educar no es solo dar carrera para vivir, sino templar el alma para las necesidades de la vida. Y así las cosas, tenemos que replantear el modelo educativo y el modelo de enseñanza a plataformas de carácter virtual. Hay diferentes propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la mejor atención integral para ser una persona autónoma. En México tenemos un currículum único, es casi caso aislado en el mundo, donde la Secretaría de Educación tiene el monopolio de los contenidos. Necesitamos, sí, ciencias, matemáticas, competencias digitales, la parte de la cultura, avanzar hacia una economía del conocimiento y sobre todo tener nuevas habilidades que tienen que ver con la parte socioemocional, aspectos de perseverancia, adaptabilidad, creatividad, empatía, compasión, pensamiento crítico, resiliencia, inteligencia emocional, comunicación. En lo positivo, estamos aprendiendo rápido. Sin querer se está haciendo una reforma educativa no planeada. Pero ante todo esto, necesitamos volver para ver cuál es la condición humana, porque aquí tenemos diferentes circunstancias. Ver la parte física, la parte emocional y sobre todo que la crisis nos ha tenido que diseñar para poder reinventar. Y así las cosas, el COVID-19 genera nuevas oportunidades que resultan inéditas.
Hoy necesitamos aprender educación a distancia, el uso de tecnologías digitales, cambiar de paradigmas y, como señala la Organización de Naciones Unidas para la Educación, son 4 aprendizajes a partir del derecho de aprender. 1, aprender a aprender. 2, aprender a ser mejor persona. 3, aprender a convivir con los demás. Y 4, el despliegue de algunas de las habilidades. Frente a un sistema que estaba cerrado y que hoy empieza con posibilidades para reabrirse hasta el mes de agosto, pues tenemos muchas condiciones diferentes, porque el estrés en la familia, el aislamiento de los alumnos, la nueva forma de convivencia, en algunos casos en violencia intrafamiliar, está generando estrés en muchas de las familias y tendremos que ver esto bajo una forma de horizonte diferente. Termino con esto. No hay crisis que resista innovación. Innovación consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Necesitamos impulsar un cambio educativo real. Cuando tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Educación del Senado, clasificábamos los tópicos en 4. 1, lo que es políticas públicas, que le toca a los gobiernos nacionales y locales. 2, legislación. 3, rediseños institucionales. Y 4, el tema del financiamiento. Hoy, frente a eso, además tenemos el gran reto de atender 2 propuestas nuestras. Una, hacer este año una Ley General de Educación Superior, y 2, una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los políticos van a tener que aprender a escuchar y aprender a comprometerse de manera diferente. Hoy, que nos acompañará don Federico, cito a su señor padre. Don Jesús Reyes Heroles decía que hay 2 tipos de políticos: los que explican y los que resuelven. Necesitamos soluciones. Muchas gracias.